¿Está? Les saludo, amigos, y vamos a ver un tema que tiene por título las tres clases de obras. Yo les había dicho que habían tres leyes que a veces confunden, algunas personas se confunden, y también existen tres clases de obras. En la Biblia se registran tres clases de obras, a saber, obras rituales que tenían que ver con los sacrificios, obras de la carne y obras del espíritu. Las obras rituales tenían como centro la circuncisión en la carne. Esta era, por decirlo, la madre de los ritos. Los ritos eran toda clase de sacrificio que se ofrecían, cosas físicas como corderos, becerros, panes especiales, vino especial. A Dios se le ofrecía eso. Esos eran holocaustos de animales y aves también. Bueno, eso se registra, eso había que ofrecerlo todos los días, había un sacrificio continuo, tarde y mañana, y también todos los meses y todos los años. Eso está en Números 28, lo podemos ver un poquito aunque sea. Números 28 del versículo 1, vamos a ver algunos versículos, donde ahí está la ley. Dice acá, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Encendida quería decir con ganas, con voluntad. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro por la tarde. Y después sigue diciendo todos los meses y todos los años. Esas eran las obras de rituales que pertenecían a la circuncisión en la carne. Y el rito no era el día de guardar, ya sea el sábado o las fiestas. El rito era lo que se ofrecía, principalmente el holocausto, la víctima. Esto lo vamos a ver en Éxodo 12, ahí habla cuál era el rito, versículos 26 y 27 vamos a ver. El 26 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, cuando les pregunten sus hijos el día de mañana, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto y cuando hirió a los egipcios. Es la víctima, el rito era lo físico que se ofrecía principalmente las víctimas de cordero o becerro. No era el día entonces como la gente quiere atribuir que el sábado es rito o que las fiestas son ritos. Lo que se ofrecía en ellos era el rito. Bien, y el Señor venía diciendo que iba a hacer un cambio en esas ofrendas que se ofrecían físicas. Él venía anunciando ya en los Salmos, venía diciendo, yo no quiero más cordero, voy a querer otra cosa. Pasemos al Salmo 50, donde venía diciendo Dios estas cosas, anunciando los cambios. Salmo 50, versículos 12 al 15 voy a leer. Dice, si tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice Dios, porque mío es el mundo y su plenitud. Y después pregunta, ¿he de comer yo carne de toro o beber sangre de macho cabrío? Sacrifica a Dios alabanza, le dice al pueblo, y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de tu angustia y te libraré y tú me honrarás. Sacrifica alabanza en vez de becerro. Venía anunciando los cambios. Y hay más escrituras, pero yo por razones de tiempo no las voy a leer. Voy a ir donde Pablo explica el cambio. A Hebreos, capítulo 13, ahí el apóstol explica que esos becerros se cambiaron por becerros de alabanza. Veámoslo esto en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Se lo leo.
Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice Pablo acá, por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No más cordero. Ahora se cambiaron por alabanza, por oraciones, por el estudio de su palabra cuando se le predica a otra persona. Todas esas cosas que son espirituales, son hechos, pero que no se ven, no es algo físico. Bien, y vamos a seguir avanzando entonces para ver, estamos hablando de las obras de la carne. Y acá hemos terminado esta explicación, entonces, que no hay más, Dios no quiere más esas obras que se hagan de rituales, es decir, no de la carne, las obras rituales, sino hechos espirituales. Pasemos a ver las obras de la carne ahora. Las obras de la carne son hechos perversos, hechos carnales malos, como es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lo voy a leer en la Biblia misma, está en Gálatas capítulo 5, lo vamos a leer acá, de los versículos 19, vamos a leer algunos versículos. Pablo explica acá cuáles son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, desde que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia quiere decir deleites, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien clarito, estas son las obras de la carne, las obras malas, lo perverso, y de esto se alimenta la ley del pecado. A Satanás le convienen estas obras, porque está opuesto a Dios. Dios actúa con lo bueno y él actúa con lo malo. Entonces estas obras son las que rechaza Pablo, y por ahí la gente de esta ley, obras que pertenecen a la ley del pecado, y algunos se confunden y creen que Pablo está rechazando los mandamientos. Vamos a ver algo más de esto en el capítulo 27 de Deuteronomio. Allí están las leyes, o sea, las acciones de maldición, no leyes, actos de maldición, donde Dios maldice a la persona que hace eso, y esas cosas, esos hechos le pertenecen a la ley del pecado, a las obras de la carne. Vamos a ver Deuteronomio 27, y vamos a ver acá del versículo 11, donde ordena Dios, dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, él había recibido orden de Dios para esto. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gezirín, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición. Acá van a pronunciar lo malo estos otros. Estarán en el monte Ebal Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas, dice, estos mismos, y dirán a todo varón de Israel en alta voz, desde arriba un monte: escuchen ustedes y anoten estas cosas. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que hace estas cosas para adorarlas como si fueran dioses o como mediadores, ¿no? Y todo el pueblo dirá amén. Acaba de pronunciar todo lo malo, lo que no hay que hacer. El versículo 16 dice: maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Hay varios hechos de maldición, los voy a leer todos porque ya nos falta poco. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto deshonró
el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con bestia alguna, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo en oculto, el que lo traicionare y lo matare, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere plata para ir a matar a otro. Hay políticos que mandan a matar al que está en contra de él. Eso trae maldición el que hace eso. Y el último versículo, fíjense ustedes lo que dice el 26, estoy leyendo en Deuteronomio 27, capítulo 27, versículo 26 ahora. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que diga, yo no estoy de acuerdo con respetar eso. Yo voy a matar, yo voy a acostarme con mi hermana. No me importan leyes, nada. Yo voy a matar a otros si me dan plata. Maldito. Esta ley, esta ordenanza de Dios permanece y va a permanecer mientras exista la vida física, hermanos y amigos. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo. Esto no se ha terminado, pero estas son las acciones, las obras de la carne que alimentan a la ley del pecado. Y ahora vamos a pasar a ver las obras espirituales, las obras del Espíritu, que son las acciones buenas, hechos buenos. Las obras del Espíritu son todas las buenas acciones de obediencia a Dios, como ser guardar los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3 al 17, que dice que no hay que matar, que no hay que robar, que hay que honrar a los padres, que no hay que codiciar, en fin, 10 mandamientos. Estas son acciones que no se ven, acá no se ofrece nada físico, esto es obedecer, son las obras del Espíritu. Y también el Señor confirmó esto, que esto hay que hacerlo, obedecer a Dios para salvarse. Pasemos a Mateo 19, donde un joven le preguntó al Señor, ¿qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? Fíjense que aquí hay una respuesta muy segura y clara del Señor mismo Jesús. Voy a leer la escritura, está en Mateo capítulo 19, versículos 16 y el 19 voy a leer. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le preguntó qué había que hacer. Y él le dijo, Jesús no le responde enseguida, le cuestionó porque lo llamara bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y ahora le responde la pregunta. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto está muy claro, que estas son obras espirituales que tienen que ver con lo bueno, pero son espirituales. Acá si uno guarda los mandamientos no se ve ninguna cosa física, es un hecho de obediencia. Y el muchacho le preguntó cuáles, y él le siguió diciendo, el del versículo 19, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Menciona 2 de los mandamientos que están en Éxodo 20. Bueno, entonces está muy claro que las obras del Espíritu son la obediencia a los mandamientos y estatutos de Dios. También sus estatutos de vida, que son las fiestas de Dios. Esas se encuentran en el Levítico capítulo 23, cuando los quieran leer ustedes, ahí están todas las fiestas anuales que Dios mandó. Y el sábado también está como primer fiesta. Toda la semana hay que guardar el día séptimo. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo, que es el sábado, y lo manda a guardar. Esas son acciones espirituales de obediencia, obras espirituales del Espíritu. No lo voy a leer yo, pero la cita está en el Levítico 23, como dije. Ahora, están algunos decretos que Dios puso que tienen que ver con la salvación, que son, por ejemplo, no comer carnes inmundas,
dice que el ser humano es el templo de Dios. El templo de Dios. En efecto, el Señor quiere que respetemos de no comer carnes inmundas. Voy a leer en Deuteronomio 14 algunas escrituras para ver esto. Acá dice del versículo 3, el Señor, nada inmundo comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra, montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Esos se pueden comer. Y todo animal de pezuñas. ¿Qué quiere decir de pezuñas? Acá lo aclara bien. Que tiene hendidura en 2 uñas. Que tiene dividida en 2 la uña, como la vaca, la cabra, en fin. Y que rumia. Esas son las 2 condiciones que tiene que tener el animal para que sea comestible. Entre los animales, ese podréis comer, dice. Pero estos no comeréis. Acá vamos a mencionar algunos de los que no se deben comer. Entre los que rumian, o entre los que tienen pezuña hendida, el camello, la liebre, el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña hendida, el conejo tiene pata como perro, varios dedos, serán inmundos. El cerdo, que es el chancho que llamamos, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, también lo tendréis por inmundo. Bueno, y después de las aves, dice que tienen que tener aleta, o sea, de los peces, tienen que tener aleta y escama para que sean comestibles. La anguila, que es como una víbora, no tiene escamas, esa no es comestible. Esos son decretos de Dios que hay que respetarlos. Y les voy a leer una escritura donde la persona que no respete eso no se va a salvar. Lo vamos a ver, esta escritura en Isaías 66, porque algunos dicen, no, si eso llegó hasta Jesús, nomás esa ley de ahora uno puede comer de todo. Bueno, vamos a ver Isaías 66, vamos a leer del versículo 15 al 17. Acá está hablando del día del juicio de Dios, fíjense, al final. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Esto va a ser al final de todo. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, cantidades. ¿Qué dice el versículo 17? Los que se santifican, los que se purifican en los huertos, esos eran los que iban a ofrecer a sus dioses ahí en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y de ratón, abominación, juntamente serán talados, dice Jehová, juntamente serán talados, quiere decir cortados del pueblo, perecerán. Acá está hablando del día del juicio, amigos, así que esa ley no caducó, no terminó, porque nosotros somos el templo de Dios donde habita el Espíritu de Dios y tenemos que comer lo limpio, no lo inmundo. Nosotros dice que tenemos que ser santos para que su Espíritu more en nosotros. Así que no se equivoquen, esta ley no está caducada como muchos lo explican. Vamos a seguir viendo algo más. Las obras espirituales, que son acciones de obediencia, no se ven como los físicos, pero existen. Lo principal de ellas es la fe en Jesús y la ley de Dios. Este es un complemento espiritual inseparable. Por eso yo lo he leído muchas veces. La fe, el testimonio que hay que tener de que el Padre está dando a su Hijo, que Él lo envió a su Hijo, que hay que creer en eso. Yo lo he leído y la ley actúan juntas. Voy a dar la cita en Isaías 8, el versículo 16, dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Está anunciando que el testimonio debe ser atado, no debe desaparecer. Y sellar la ley entre sus discípulos. Y el versículo 20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Eso está en Isaías 8, 20. Léanlo.
En el Nuevo Testamento siguen actuando juntos estas dos cosas. En Romanos capítulo 8 vamos a pasar a ver, donde figuran juntos este complemento, y con eso nos libera de la ley del pecado el Señor. Fíjese, Dios nos libera. Con este complemento, la ley y la fe en Jesús, somos liberados de la ley del pecado y de la muerte donde está la humanidad. Presa, la humanidad está cautiva y no se da cuenta. Los que no han venido a Jesús están ahí. Y de esta forma pueden ser liberados, si aceptan a Jesús. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estoy leyendo en Romanos 8, versículo 1. Ahora leo el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este complemento, la ley que actúa con el Espíritu de Jesús, es el que lo libra de la ley del pecado y de la muerte. Y vamos a ver otra escritura donde se registra este complemento, que está en Apocalipsis 14, versículo 12. Fíjense lo que dice acá. Apocalipsis 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos. Entonces acá está el complemento, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, solo la fe en Jesús no sirve, y solo la ley tampoco sirve. Para que la obra espiritual sirva, tiene que ir acompañada de la fe. Y estas obras son las que se nos piden estas obras. Fíjense que ahí mismo en Efesios, donde dice que nosotros fuimos salvos sin obras, Efesios 2, ahí mismo está diciendo, después de que dice sin obras, está diciendo que hay obras que hay que hacerlas, y la gente pasa por alto eso. Efesios 2, voy a leer el versículo 8, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de las obras rituales de la circuncisión, amigos, no por esas obras. Pero fíjese que aquí mismo el apóstol Pablo va a hablar de otra obra, que no lo explica, él no lo explica. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Acá está diciendo que tenemos que hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá mismo está diciendo, pero tienen que hacer, tienen que andar. Pero acá habla de las obras del Espíritu. Entonces, si la gente no hace la diferencia, termina diciendo que no hay obras. Y hay, vamos a ver las obras del Espíritu. Santiago 2, pasemos. Santiago capítulo 2 dice que si el hombre tiene fe solamente, no sirve. Santiago 2, voy a leer algunas partes de la Biblia. Dice en el versículo 14 del capítulo 2 de Santiago, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta el apóstol, ¿podrá la fe sola salvarle? Y si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? El hermano dice, estoy mal, no tengo nada, y ve que el otro tiene, lo puede ayudar. El otro dice, vaya tranquilo, hermano, vaya tranquilo, tenga fe nomás, y el Señor lo va a ayudar, pero no le da nada. ¿Y de qué aprovechará? Pregunta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice. Y voy a seguir dando varios ejemplos más. Acá Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjate que esto es muy claro esto. El que dice que tiene fe y no hace obra, no hace nada, ese no puede comprobar que tiene fe. En cambio, el que dice que tiene fe y hace las obras, ese comprueba. Y dice, estoy leyendo en Santiago 2, voy a seguir leyendo el versículo 19.
Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, lo reza acá Santiago, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Y sigue diciendo, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, estoy leyendo en Santiago 2. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera se le contó por justicia porque los mandó por otro camino los que perseguían a los testigos. Versículo 26, el último. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Muy claro. Entonces, este complemento, que no se ve nada físico, sino que son acciones, hechos justos, esto es lo que se llaman las obras del Espíritu, la obediencia a Dios. Y voy a leer un versículo más, 2 me faltan y terminamos. Mateo 28. Algunos dicen, no, si no hay más obras, se terminaron. Hasta Jesús llegaron las obras. Vamos a ver donde el mismo Señor Jesús da la orden que se nos bautice a los gentiles, que se nos predique también a los gentiles. Voy a leer del versículo Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Da la orden acá Dios, porque antes eran los puros judíos, el puro pueblo de Dios. Acá da la orden que se los bautice a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñeles que guarden. Algunos dicen, no hay que guardar nada, hay que creer en Cristo nomás. Él hizo todo por nosotros. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Mentira, hermano, hay que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Y fíjate que se nos va a valorar según sea nuestra obra. Con este versículo termino, Apocalipsis 22, 12. Con este versículo vamos a terminar. Dicen que no hay obras, que se terminaron. Y acá dice el Señor Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo voy a venir y lo voy a recompensar a ustedes según lo que hayan hecho. No dice que no tenemos que hacer nada. Si hicimos obras buenas y obedecimos, vamos a estar a la derecha, y si no, al fuego vamos a ir a parar. Que el Señor los bendiga, los guarde. Y en la próxima semana voy a hablar de las artimañas del error, donde la gente se confunde. Satanás tiene muchas artimañas y procura que la persona no guarde los mandamientos. Ese es el objetivo de él. Y de eso vamos a aclarar algunas cosas, si Dios quiere, en la semana que viene, y será hasta entonces, amigos.